Hola, amigos. Vamos a seguir con la lectura del espacio abierto. Este es el capítulo 13. La investigación real solo sucede en el ahora. En este capítulo hay redactada una conversación que tuvo Sergio con uno de sus estudiantes. Ocurrió en un intensivo, allá por el otoño de 2023. Es un poco más largo que los otros, por esta razón. Comenzamos. Dice Sergio: el propio hecho de la observación altera al observador y lo observado, dice Nisargadatta. A lo que se refiere es que en esta observación hay un desapego que te permite salir del sueño de la separación. Está más allá de una atención perfecta. Esta observación desinteresada es el fundamento de la liberación. Dice el preguntante: cuando tú estás en la atención es que no te surge ninguna duda. Y dice Sergio: sí, pero ¿qué relación tiene con que la observación esté alterando lo observado? ¿Qué relación tiene? Justamente esa. Dice el preguntante: es que cuando estás en atención no reparas en el detalle de eso. Y dice Sergio: la observación altera al observador y modifica no solo rasgos distintivos de la personalidad o aparente personalidad, me refiero a la forma en que percibimos la personalidad, sino que también cambia cosas de la personalidad. Dice el preguntante: sí, pero eso no lo aprecia. Dice Sergio: ¿en qué no reparas? Y dice el preguntante: en todas estas cosas, en todos estos tecnicismos filosóficos. Estás ahí en la atención y bueno, van surgiendo las cosas. No te sientes como una persona, estás en la atención. Las cosas van sucediendo de forma espontánea. Vas jugando con la vida sin saber todo este tipo de cosas. ¿Cómo te das cuenta de eso? Y dice Sergio: explícame un poco a qué te refieres cuando dices darte cuenta. Y dice el preguntante: que no le prestas atención a la vida. Y dice Sergio: hermoso. Quiero decir, ¿estamos dentro de la vida o al realizarnos salimos de la vida? Por decirlo de otra forma, ¿es estar en el mundo sin ser parte de él, como dijo Jesús?
Es decir, cuando decimos que no nos damos cuenta o no prestamos atención, significa que existe una sensación en la que realmente estamos dentro o manifestamos la apariencia de estarlo, y existe otra sensación que es simplemente fluir, en la que parece que no estamos dentro. ¿Es a eso a lo que te refieres? Y dice el preguntante, sí. Y dice Sergio, pues justamente eso es la modificación a través de la observación. O sea, ¿estás diciendo que en alguna ocasión te olvidas de ti mismo, como Eric Clapton en sus conciertos? Dice el preguntante, no tengo la experiencia de Eric Clapton, se ríe, pero sí, algo así. No te das cuenta de si eres Pepe o Juan, simplemente vas fluyendo. Y dice Sergio, ¿significa eso que en la conciencia existe la posibilidad de olvidarnos de nosotros mismos diariamente, sin darnos cuenta de si nuestra vida es espiritual o no? Pongo aquí la espiritualidad de momento por medio, pero muchas cosas más entran aquí. Vamos a hablar de la espiritualidad. ¿Significa que puedes estar viviendo la vida diaria y olvidarte de la espiritualidad? Y dice el preguntante, perfectamente. Dice Sergio, vale. ¿Y olvidándote de la persona? Dice el preguntante, sí. Y dice Sergio, ¿y de las investigaciones que hace la persona? Así como de los problemas que tiene y también de la suegra. Sergio bromea. Dice el preguntante, sí, en mi caso ya no la tengo, pero sí, si la tuviera. Dice Sergio, pero al final lo que quiero decir es que todos hemos experimentado ese olvido de nosotros mismos. Dice el preguntante, sí, yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos hecho contigo. Y dice Sergio, y la siguiente cuestión que me suscita es, ¿puede ser en este instante? Dice el preguntante, no lo estoy experimentando así. Y dice Sergio, espera un momento. ¿Habéis visto su rostro como de repente ha mirado al techo? Y dice el preguntante, claro, porque no estoy en plena conciencia. Y dice Sergio, ¿será que estás allá arriba? Se oyen risas. Y dice el preguntante, no, no estoy allá arriba. Y dice Sergio, pero piensa en esto un instante. Detente en esto un instante. O sea, estábamos teniendo una conversación y durante la conversación, ¿tú estabas consciente de ti mismo? ¿Y por qué tuviste que pensar para saber si estabas consciente? Y dice el preguntante, ¿por qué no? Y dice Sergio, no contestes intelectualmente. Tranquilo, solo reflexiona. Y digo esto porque tuvimos que constatar. Dice el preguntante, claro, pero es que cuando yo te hice la pregunta, tampoco estaba en el presente. Pero me he ido al presente mentalmente por la experimentación que he tenido otras veces. Y dice Sergio, voy a jugar con las palabras. Eso es lo que hacen los filósofos. Si no estabas en el presente, ¿dónde estabas? Y dice el preguntante, estoy aquí, pero no de la forma en que yo... Dice Sergio, ¿qué estabas constatando?
Y dice el preguntante, estaba formulando la pregunta desde otro sitio. Dice Sergio, vale, sé por dónde vas, pero no es por ahí por donde quiero ir. Aunque estamos utilizando cierta psicología para entender los conceptos que estamos desarrollando, había un sentido de la persona, un sentido del ridículo, una necesidad de afianzar la personalidad que crees que existe. ¿Había un sentido de querer caer bien a este tipo del flequillo? ¿O pensabas, qué pensarán mis compañeros de mí? ¿Existía ese tipo de preocupación por la personalidad? Dice el preguntante, ya te dije una vez que en la distancia corta mejoras mucho. Se oyen risas. Sergio insiste, ¿estaba esa personalidad? Dice el preguntante, la personalidad de quien te hizo la pregunta estaba. Sí, pero no estaba en ese estado que se siente cuando estás en el ser. Dice Sergio, no hablemos ahora de estados. Me estoy preguntando si tenías conciencia de tu personalidad. Dice el preguntante, sí. Y dice Sergio, ¿había una imagen de ti mismo en relación a cómo estabas sentado o a qué estás haciendo aquí? ¿Y está ahora? Dice el preguntante, sí. Y dice Sergio, vamos a intentar deshacernos de ella. Y dice el preguntante, encantado. Y dice Sergio, claro, es decir, ¿quieres decir que tienes una concepción fija de la autoimagen? ¿Está fijada? Y dice el preguntante, creo que sí. Y dice Sergio, ¿dónde la has fijado? Y dice el preguntante, pues aquí. Y dice Sergio, pero este aquí habría que definirlo. Cuando dices aquí, ¿a qué te refieres? ¿Dónde está la autoimagen? Y dice el preguntante, si me voy al instante presente, desaparece. Dice Sergio, claro, esa era mi pregunta. Y observemos la diferencia. Porque él ha dicho que tenía la imagen mientras hablaba conmigo. Tenía una autoimagen de sí mismo. Y yo le pregunté si estaba en este momento, y dijo que sí. Ahora de repente ha dicho que ha desaparecido. ¿Cómo puede ser? Así que, lo primero que me suscita es que tiene claridad en saber lo que es la diferencia entre la ausencia de la autoimagen y la presencia de ella. Entonces, tú puedes fácilmente detectar cuándo la imagen está y cuándo no. Y dice el preguntante, sí. Y dice Sergio, ¿cómo se llama eso? Observación. Entonces, ¿la observación está dominada por la imagen? Y dice el preguntante, ¿alguna vez? Y sigue intentando hablar, pero Sergio le corta. No. Tenemos que matizar esto. Porque la observación sabe cuándo hay imagen y cuándo no la hay. Y la observación es un saber. La pregunta de si la observación está dominada por la imagen surge porque tú consideras a la observación como algo diferente del propio saber. Y ese es el error. La observación es saber, no una entidad o personalidad. Y la observación es únicamente eso, saber. Entonces, de repente estás en la persona. Termina la experiencia de persona y tú te dices, estuve en la persona. Porque supiste que estabas en la persona.
Entonces, cuando sales de la persona, dices, ya no estoy en la persona. Así tú sabes que no estabas en la persona. A donde quiero llegar es a que la observación tiene la constatación de ambos estados, tanto de estar como de no estar. ¿No es así? ¿Cómo podría algo que puede estar en todos los estados ser dominado por los mismos estados en los que se encuentra? Claro, tenemos que mirarlo despacio, porque no quiero que uses lo que has aprendido hasta hoy. Tienes una constatación, tienes un saber, y quiero que lo uses. Y eso se llama sabiduría. Y quiero que la uses aquí. Así que vamos despacio. ¿Cómo puede estar el saber dominado por los estados que él mismo conoce? Dice el preguntante. Te voy a contestar desde lo que he experimentado. Dice Sergio, claro. Y dice el preguntante, cuando estás en el ahora, y dice Sergio, no te vayas a otro ahora. Aquí, tienes que investigar conmigo aquí. Porque si no, entonces miraremos lo que sucedió ayer. Intentaremos encontrar ayer cómo sucedía la observación. Pero eso ya implica tiempo en sí mismo y es irreal. El conocimiento en el tiempo siempre es irreal, porque solo depende de la formulación o de la comprensión que tienes sobre tu experiencia en la mente, y esa es limitada. Pero la comprensión directa es una visión inmediata. No puedo aprender en el pasado lo que la observación es. Solo puedo conocer lo que la observación es y su naturaleza en el presente. Entonces, si vas a hablarme de lo que conoces, tienes que ir al conocer, no a lo que conoces del tiempo, que solo ha sido almacenado en la memoria en relación a los conceptos filosóficos, que pueden ser en sí mismos deformaciones de la filosofía, porque no sabemos si hay una visión completa o perfecta. Y por ello, necesitamos que la observación sea nítida en la inmediatez. ¿Para qué quieres utilizar el tiempo cuando tienes la observación y el discernimiento en la inmediatez de la hora? Y eso es lo que hacemos todos los buscadores espirituales. Y lo hacemos porque somos perezosos ante esta energía tan arrolladora y perfecta, que en realidad es simple y suave en la inmediatez de la hora. He explicado muchas veces que creemos que entrar en el ahora requiere una mayor cantidad de energía, y es todo lo contrario. Es economía espiritual. Dicho de otra forma, tú entras en el ahora sin usar energía, y viene una energía mayor que el cerebro cree que es desgaste de energía o que produce cansancio. Pero en realidad es el no hacer o no hacer nada, que es reposo en sí mismo dentro de la conciencia. Entonces, evitando todo eso ahora mismo, solo podemos mirar la observación en el ahora. Aquí y ahora. ¿Qué sabes de la observación? Y si no hacemos esto, siempre estamos dentro del tiempo. Creemos que entendemos la espiritualidad y nos decimos, allí estuve en contemplación y aquí estoy en. Y allí entendí esto y allí entendí aquello. Pero, ¿qué está pasando en tu presente? ¿Lo estás usando? Lo estás usando para estar en el tiempo. En realidad, la conciencia no entiende de comprensiones, porque estar aquí
no es ninguna comprensión. Es simplemente ser. Y cada vez que usamos las comprensiones para buscar el sentido del ser y usamos el tiempo, dejamos de ser. ¿Me sigues? Es un galimatías. ¿Tiene sentido? ¿Me sigues? Dice el preguntante. Te sigo. Te entiendo, pero no te comprendo. Dice Sergio. El problema es que la mente no entiende la inmediatez como este espacio. Cuando escuchamos o intentamos entender la inmediatez a través de la mente, no es posible. Y entonces creemos que la comprensión debe estar en el tiempo. Por eso tú has usado esta forma de operar, intentando buscar respuestas en el tiempo. Pero es la que usas todos los días. Si tú haces esto en un satsang donde yo tengo la pistola cargada o la escopeta cargada, ¿qué harás en tu casa? Pero esto no es bueno ni malo. Está expuesto aquí a la luz del satsang para que tú lo veas. Entonces, la investigación en un satsang es obvio que debe ser siempre en el presente. Pero en nuestra investigación, en nuestro hogar, donde estemos, allá donde llevemos nuestro satsang, que es a todos los lugares, debe ser también siempre en el presente. Una vez dicho esto, que con esto ya tendríamos suficiente, porque creo que esto es una revelación genuina y muy hermosa, podemos, si quieres, ir a la observación o podemos dejarlo aquí. Tú decides. Dice el preguntante. Vamos a intentarlo. Y dice Sergio, sí, bien, hermoso. Dice el preguntante. Hay una cosa en la que sigo teniendo dudas. ¿Por qué cuando no buscas el espacio del ser, este aparece? ¿Y por qué cuando intentas entrar no se manifiesta? Y dice Sergio. Eso sucede porque siempre estás en el ahora. Y en algún momento la conciencia descansa en sí misma. Eso es obvio. No estás fuera del ahora. Por lo tanto, esas llegadas a la dimensión de la hora son naturalmente normales. Todo depende del estado de conciencia de la persona que lo experimenta. Hay personas que tienen espacios del ser. No están siempre en la abstracción onírica de la conciencia, sino que a veces descansan. Y en ese instante en que la conciencia se toma un descanso, tú dices que el instante llega, pero no es que llegue. Siempre estuvo aquí. Simplemente se produce la ausencia de la abstracción. Lo que pasa es que el ser humano dice, llegó el instante presente. Pero, ¿de dónde llegó? ¿A dónde se fue? Y lo único que ocurre es que siempre es ahora. Y en el ahora parece haber una abstracción, lo que se llama soñar despierto. Estás aquí y sueñas, y en ese sueño te imaginas en un mundo de formas que incluye a ese avatar dentro de esas formas. Dice el preguntante, ¿quieres decir que lo válido es siempre el ahora? Ahora, aquí y ahora. Y dice Sergio, siempre aquí y ahora. Y la conciencia solo aprende en el ahora, nunca en el tiempo. En el tiempo aprende de las relaciones. Si le pisas la cola al gato y éste se gira y te araña, entonces aprendes a no pisarle más la cola. O aprendes de las relaciones humanas. Para eso usas el tiempo. Pero para conocer tu ser, no puedes usar el tiempo. Y dice el preguntante, ¿y qué hay de las otras experiencias?
Y dice Sergio, tonterías. Se oyen risas. Un sueño. Nunca estuviste en el ahora hace un mes. Lo repito, nunca estuviste hace un mes en el ahora. Y dice el preguntante, me dejas asombrado. Y Sergio, no, nunca. Hace un mes, dice el preguntante, entonces lo que he experimentado. Y dice Sergio, no existe. Es un sueño. Dice el preguntante, pero fue muy agradable lo que experimenté. Y dice Sergio, siempre es agradable en el ahora, nunca en el tiempo, lo que implica que no existe. Dice el preguntante, pero en ese momento, en ese instante que llegó, sí existió. Y dice Sergio, no existe ese momento que llegó, solo existe este. Y no solo eso, tampoco existe el individuo que experimentó en aquel momento. Porque la creación de la entidad recoge todo lo que cree que experimentó y lo valida o lo rechaza. Y eso es precisamente el sufrimiento, la forma en que perseguimos los fenómenos de la vida a través del tiempo. Y no estás persiguiendo a tu ser a través del tiempo, porque de ser así, siempre estaría jugando al escondite contigo. Te lo digo de otra manera. Si no buscas a tu ser ahora y lo buscas en el tiempo, te estás jugando una mala pasada. La mente siempre te está engañando. Entonces, todas tus experiencias, dice el preguntante, a la mierda. Todo el mundo se ríe. Esto tengo que asimilarlo. Dice Sergio, ¿para qué diablos las quieres? Las experiencias. Y dice el preguntante, para nada, visto así. Y dice Sergio, ¿para qué te sirven ahora? No, ¿para qué te sirven ahora? Pero es que tenemos una noción errónea de lo que es la espiritualidad. La espiritualidad no son experiencias. La espiritualidad es la eliminación del individuo y del tiempo. Y por lo tanto, la eliminación de las experiencias del yo. Solo aquí y ahora. ¿Y qué importa si en algún momento tienes un samadhi? Tienes que aprender a soltarlo muy rápido para que sea completo. Todo el mundo dice que cuando se muere va al cielo y que en el cielo no hay nadie. Y dice el preguntante, no lo podemos saber porque nadie ha vuelto para contarlo. Todo el mundo ríe. Y sigue el preguntante diciendo, eso complica las cosas. Dice Sergio, no, las simplifica. Y dice el preguntante, sí, pero desde tu punto de vista. Pero desde tu punto de vista determina estar siempre, y dice Sergio, te hace la vida más fácil y el camino espiritual mucho más directo. ¿Por qué la complica? Dice el preguntante, porque no es fácil estar en el aquí y ahora cuando te apetece. Y dice Sergio, pero si ya te he dicho que no hay otra cosa y siempre estás aquí, ¿crees que tienes que hacer un esfuerzo para estar aquí? Pero la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué es lo que haces para salir de aquí? ¿Y cómo tienes la observación para saber? Y como tienes la observación para saber qué haces para salir de aquí, sería tan simple como no hacer eso que estás haciendo. Entonces, en realidad no se trata de entrar aquí, sino de tener claridad para no hacer lo que estás haciendo. O sea, no tienes que preguntarte cómo entrar aquí, tienes que preguntarte qué te saca de aquí.
En la espiritualidad hay que hacer la pregunta correcta. Dice el preguntante, todo me saca de aquí. Y dice Sergio, no todo. La única verdadera enfermedad es el mundo. Y dice el preguntante, ¿te dejas arrastrar por la vida, por el mundo, por la jungla que lo llamo yo? Y dice Sergio, pero no nos pongamos demasiado serios con esto, porque en realidad la experiencia solo trata de si estoy aquí y ahora o estoy en el mundo. Hay que tener una especie de ecología mental en algún momento. Vas a tener que ser ecológico. Ser ecológico no significa que dejes de comprometerte con el mundo. Significa que entiendas que la mayor enfermedad que existe es la creencia en la existencia de un yo en el mundo. Pero no significa que dejes de mirar noticias y otras cosas. Y dice el preguntante, eso mentalmente lo tengo claro, pero en ese estado del mundo cualquier cosa te distrae. Creo que deberías ser uno más disciplinado, más constante en eso. Y pienso que es la única forma de conseguirlo, teniéndolo siempre presente y cada vez que algo te distraiga, decir, eso no es real. Y dice Sergio, estamos pasando por alto algo importante. Pero, ¿quién podría hacer eso? En realidad, lo que sucede es que tú adquieres la idea de que existes realmente como una entidad separada de Dios. Entonces hablas de ese modo, como si existiera una entidad llamada Pepe que tiene que hacer cosas para eso. Y lo que realmente tienes que hacer es dejar de tocar cosas. Es decir, no acción. No acción. No estás realizando una acción para ir al ser. Estás dejando de hacer acciones para ir a tu ser. Y no hablo de no hacer acciones en la vida diaria, sino de ver interiormente que no hay nadie que haga nada y que no hay acción alguna. Entonces Pepe se pregunta, ¿qué tengo que hacer para entrar aquí y entender esto? Y el mensaje no está siendo tan claro como debería ser. La eliminación de tu propia imagen es lo que produce eso que buscas, la iluminación. Ahora, imagina que puedes estar sin imagen por un instante, algo que ya sabes hacer. Dices, ¿quién haría algo como lo que tú propones? Y dice el preguntante, si estás aquí ahora mismo, no. Y dice Sergio, pero observa el funcionamiento de la imagen. ¿Quién lo haría? Y dice el preguntante, nadie. Y dice Sergio, ¿qué dificultad tiene eso? Y dice el preguntante, ninguna. Dice el Sergio, ¿cuál es la dificultad? Y dice el preguntante, la falta de atención. Y dice Sergio, ¿de quién? Y dice el preguntante, de Pepe no. Y dice Sergio, es muy gracioso cuando estamos en este punto. Es súper hermoso porque si estás aquí, estás sin imagen. Porque la claridad que tienes es sin imagen. Y cuando pregunto, presupone un alguien que ahora no puedes encontrar. ¿Tienes una imagen ahora de ti mismo? Y dice el preguntante, se está desvaneciendo. Dice Sergio, entonces, cuando pregunto, ¿qué harás o qué dificultad hay? ¿Qué sucede en tu conciencia?
aquí y ahora. ¿Qué sucede aquí? Dice el preguntante, aquí ahora hay expansión, hay transparencia, hay ahora. Y dice Sergio, vale, ahora se siente, ¿cuál es la dificultad? Y dice el preguntante, ninguna. Y dice Sergio, ¿en qué estado se encuentra el ser humano que siempre vive dentro de la complejidad? Porque lo que tú estás planteando es algo complejo. Lo que yo estoy planteando es algo simple. Entonces, ¿en qué estado nos encontramos que esto parece complejo? Y uno, cuando se sienta en satsang, dice, qué complejo ni qué coño, ¿verdad? Y ahora, en relación con la complejidad, la sensación de que es complejo estar en el ahora es como una especie de neblina, una sensación de niebla. ¿Sabes cómo se llama? El velo de la ilusión. Es como si de repente tuvieras un velo aquí que no te permite ver. Entonces pasamos de verlo todo complejo y difícil a verlo simple y sencillo. Y dice el preguntante, cuando la mente se detiene, no hay nada. Y dice Sergio, entonces eso significa que hay como una especie de estado de sueño que nos hace creer en esa complejidad. ¿Sí? Y cuando estamos en él no vemos tres en un burro. Y cuando salimos de él, todo es claro, ¿verdad? Transparente y nítido. Entonces la propuesta es entender las dos sensaciones. Porque cuando todo sea borroso, no debes creerte a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo. Y cuando estás en el espacio de tu ser, no tienes que hacer nada. Así que en un estado borroso habrá esfuerzo y en el otro habrá descanso. Y dice el preguntante, total, sonríe. Dice Sergio, ¿alguna cosa más? Darte las gracias. Gracias a ti. Y aquí termina este bonito diálogo, que es el capítulo 13 del libro, El espacio abierto. Inmensidad, espacio y amor. Muchas gracias por tu escucha y por tu inmensa presencia. Sutil.